comencé a buscar trabajo en el área, en esta área, en eficiencia energética, en energías renovables y también en el sur de Chile. O sea, yo quería quedarme en el sur de Chile. Me fue mal, no encontré trabajo. Entonces, entre el año 2015 y 2016, comencé a prestar servicios como independiente. Pero yo también, un cabro joven, recién salió de la universidad, con poca experiencia, era muy difícil encontrar trabajos también siendo independiente. Fue así como ya el año 2016 comencé a pensar en qué hacer, cómo hacerlo. Y empecé a echar cuentas y me di cuenta que en realidad formando una empresa, formando una marca, iba a ser mucho más fácil poder vender que venderme a mí mismo como Nicolás Borlando, profesional recién titulado. Fue así como el año 2016 formé a Efeyer. Nosotros somos una empresa de eficiencia energética y energías renovables. Comenzamos el año 2016 haciendo asesorías en estas temáticas. Y también nos fue mal, porque es muy complejo que alguien o alguna institución pague por asesoría. Fue entonces que le dimos una vuelta y ya el año 2017 comenzamos a hacer ingenierías, proyectos de ingeniería, y a esto le aplicábamos la eficiencia energética, ya que los proyectos de ingeniería se venden. O sea, uno, por ejemplo, para construir una edificación nueva, hay que hacer un proyecto de electricidad, de climatización, de agua potable. Entonces nosotros comenzamos a hacer ese tipo de proyectos incorporándoles la eficiencia energética. El año 2018, ya cuando nos empezó a dar la espalda económica en el fondo, comenzamos a hacer montajes también de soluciones de energías renovables principalmente. Y finalmente, el año 2019 nos certificamos como empresa B. Esta es una certificación internacional que nació el año 2012 y lo que busca en el fondo es mejorar los estándares de las empresas, tanto socialmente como ambientalmente. Entonces, medimos muchos temas referentes a nuestra empresa, el impacto que estamos generando en la sociedad, en los proveedores, también en los mismos trabajadores. Y fue así como ya el año 2019 nos pudimos certificar como empresa B. Y al igual que ustedes, somos clientes del Centro de Desarrollo de Negocios desde enero del 2018. Fuimos muy activos, nos ayudaron mucho en las etapas iniciales entre el año 2018 y 2019. Ya el año pasado fue poco lo que asistimos al centro, pero sin embargo, para quienes están empezando sobre todo, el apoyo que presta el Centro de Desarrollo de Negocios en etapas tempranas de los negocios es muy bueno. Así que se los recomiendo a todos ustedes, si es que aún no son clientes, que sean clientes, que se inscriban, porque son asesorías gratuitas y de muy buena calidad. Ayuda muchísimo. Y ahora lo que nos convoca. De aquí en adelante igual, si es que van teniendo dudas durante la presentación, podrían levantar la mano nomás y Catherine va avisando y vamos resolviendo dudas al tiro, porque vamos a ver muchos contenidos. Estos contenidos me imagino que para la gran mayoría de ustedes son nuevos, así que es muy probable que tengan dudas, así que vayamos resolviéndolas al tiro nomás. En primer lugar, vamos a hablar un poco del contexto energético y medioambiental. Aquí podemos ver cuatro imágenes. En la primera está la ciudad de Osorno, en la segunda tenemos Valdivia, en la tercera está Temuco y en la cuarta Concepción. ¿Y cuál es el común denominador? Contaminación atmosférica. Por otro lado, por ejemplo, si nos fijamos en este ranking, que son las 15 ciudades con la peor calidad del aire de Latinoamérica y el Caribe, podemos ver que en primer lugar está Padre de las Casas, Temuco. Luego tenemos Osorno, Coyhaique, Valdivia, Temuco, Santiago, Linares, Rancagua, Puerto Montt. En definitiva, de las 15 ciudades con el aire más contaminado de Latinoamérica y el Caribe, 9 son chilenas. O sea, estamos liderando un ranking que no es ningún orgullo. ¿Y cuáles son las causas de esto? En primer lugar, el uso de leña húmeda. O sea, gran parte de la leña con la cual nos calefaccionamos es húmeda. Y al ser húmeda, lo que sucede es que
la misma combustión del el mismo fuego en nuestro palo de leña tiene que gastar energía en evaporar el agua. En vez de quemar la propia leña, está evaporando el agua y eso hace que se contamine más. Por otro lado, estamos quemándolos en equipos muy ineficientes. Una combustión lenta, común y corriente tiene una eficiencia de alrededor del 40%. Eso significa que un palo de leña va a contener cierta energía y solo el 40% de esa energía se transforma en calor. El otro 60% se está perdiendo porque son equipos ineficientes. Y en tercer lugar es la falta de eficiencia energética. O sea, más que eficiencia energética, falta de aislación térmica. ¿Y qué pasa con esto? Que si nosotros encendemos nuestra calefacción, como no tenemos un abrigo en nuestra casa, el calor se pierde nomás, se va. Y por ende tenemos que quemar y quemar y quemar leña para poder tener una cierta temperatura agradable dentro de nuestras edificaciones. Por otro lado, todos estamos acostumbrados en la noche, por ejemplo, a encender la luz, a cargar nuestro celular. Por ejemplo, ahora que pasó la época navideña, también a prender luces navideñas. Y si nos fijamos en esta imagen, que es una foto nocturna de la NASA, podemos ver cómo está el mundo en la noche. Está muy iluminado, tenemos mucha iluminación, estamos gastando o consumiendo mucha electricidad. Y el tema es de dónde proviene esta energía eléctrica, porque nosotros acostumbramos solamente a encender o enchufar algo, pero nos cuesta un poco imaginarse de dónde viene. Estamos acostumbrados a que si encendemos, llega la luz, listo. Entonces, por ejemplo, acá muestro una imagen de nuestra matriz energética, la matriz energética chilena en noviembre del 2020, noviembre del año pasado. Podemos ver que un 2% corresponde a biomasa. La biomasa es, en el fondo, combustible como la leña, como el pellet, la astilla. Tenemos un 19% de carbón, un 8% de energía eólica. La energía eólica es la que se produce a través del viento. Tenemos un 15% de gas natural, un 14% de hidráulica de embalse, estas son las represas, un 12% de hidráulica de pasada, un 2% de mini hidráulica de pasada, un 15% de diésel de petróleo y finalmente un 13% de solar fotovoltaico, energía solar. Si comenzamos a analizar un poco estos números, podemos ver que el 49%, prácticamente la mitad de nuestra matriz energética, está compuesta por combustibles fósiles, que son diésel, son carbón y gas natural. Entonces, todos estos combustibles son combustibles que algún día se van a acabar, que no son renovables. O sea, por ejemplo, por lo mismo el precio del combustible para nuestros vehículos aumenta día a día porque cada vez es menos la cantidad de combustible que va quedando en el mundo. Se van a acabar en algún momento. Y a su vez son contaminantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen de Quintero, una termoeléctrica que funciona a carbón. Si se fijan, está en medio de la ciudad. O sea, tenemos la ciudad aquí mismo. Y ha provocado grandes problemas a la salud de la población, también al medio ambiente local. O sea, está generando mucha contaminación para generar electricidad. Como les dije, es a carbón. Entonces, aquí vemos otra imagen de Isla Riesco. Isla Riesco, una reserva que está en Magallanes, en la región de Magallanes, que hay una biodiversidad única en el mundo. ¿Y qué hicieron ahí? Muchas minas a tajo abierto para sacar carbón, para alimentar termoeléctricas, para generar electricidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, nosotros estamos acostumbrados a solamente consumir electricidad sin preocuparnos que hay un trasfondo. No nos preocupamos mucho de dónde proviene esta electricidad. Y así como hay casos como esto, hay más casos, hay más zonas de sacrificio que son para generar electricidad. En estas imágenes estamos viendo una tabla con las emisiones de CO2. En el fondo el CO2 es uno de los gases que provoca el efecto invernadero, el calentamiento global.
podemos ver que las centrales a carbón son las que tienen la mayor cantidad de emisiones, son las más contaminantes, alrededor de 0,961 kilogramos de CO2 por cada kilowatt hora de electricidad generado. Luego tenemos centrales a petróleo y gas, que su huella de carbono, sus emisiones son de 0,828 kilogramos. Es un ciclo combinado, que en el fondo son termoeléctricas que las mejoran para mejorar su rendimiento, su eficiencia, y estas tienen menos emisiones, tienen 0,372 kilogramos de CO2 por cada kilowatt hora de electricidad generado. Y luego, si nos fijamos en energías renovables como la eólica, la hidráulica, geotermia, solar, sus emisiones son cero, no generan CO2. En definitiva, las energías renovables ayudan a disminuir el calentamiento global, porque vamos a estar generando menos CO2, menos gases de efecto invernadero. Si seguimos viendo nuestra matriz energética y sumáramos la energía hidráulica de pasada, de embalse, y también la mini hidráulica, el 29% de nuestra matriz energética está compuesta por energía hidráulica, que es energía que nosotros obtenemos con el agua. Pero también el calentamiento global tiene algunos efectos sobre el mundo. Si analizamos este siguiente gráfico, que fue desarrollado en el Plan de Acción Regional del Cambio Climático de acá de la región de Los Ríos el año pasado, tenemos en azul el futuro cercano y en naranjo el futuro lejano. Se entiende por futuro cercano entre el año 2016 y el 2045, y el futuro lejano entre los años 2045 y 2075. Entonces, por ejemplo, enfoquémonos acá en Valdivia. Estamos viendo que las precipitaciones van a disminuir casi en un 5% en nuestro futuro cercano, y en el futuro lejano va a disminuir casi, o sea, sí, casi en un 10%, un poquito más de un 10%. Esto significa que va a disminuir la cantidad de lluvia. Si disminuye la cantidad de lluvia, nos va a implicar que vamos a tener menos agua disponible. Por ende, vamos a tener menos generación hidroeléctrica también. Entonces tenemos que ya ir pensando en alternativas, porque a menos agua, menos energía hidráulica. Así que, ¿qué podemos hacer bajo este contexto climático, energético y medioambiental? Vamos a ir viendo, vamos a ver, analizar harto esta tabla. Esta tabla fue desarrollada por el Instituto Forestal de acá de Valdivia. ¿Y qué tiene? Tiene diferentes normativas térmicas. Nosotros, por ejemplo, para las viviendas, tenemos una normativa térmica. Tenemos la normativa térmica del año 2000, del 2007, y acá hay una normativa térmica estadounidense. La del año 2000, lo que hacían es que todas las viviendas construidas desde el año 2000 en adelante tenían aislación térmica en los techos, solamente en los techos. El año 2007 se incorporó también la aislación térmica en los muros. Y la normativa térmica estadounidense, la HRAE, es muy similar a la normativa térmica que tenemos actualmente, porque actualmente en Valdivia tenemos el plan de descontaminación atmosférica, que todos lo conocemos cuando hacen los polígonos y no permiten que se enciendan las combustiones lentas ciertos días en los polígonos, pero ese plan trae varias cosas más de trasfondo para disminuir nuestra contaminación. Dentro de ellas es mejorar el estándar térmico, la aislación térmica de todas nuestras viviendas nuevas. Entonces, si analizamos, vamos a ir comparando la normativa térmica del 2000, que era solo la aislación en techos, con la HRAE, que ya es una buena normativa térmica. Entonces, imaginémonos que nosotros estamos en Valdivia. Este es un temporal, hay mucho frío, viento. Entonces, si nosotros con este temporal saliéramos con ropa muy ligera, tendríamos mucho frío. Se nos iría todo nuestro calor y nos daría frío. Pero si salimos bien arropados, vamos a estar bien, no vamos a sentir frío.
Y pasa lo mismo con las casas. O sea, las casas nosotros tenemos que abrigarlas. Es la única manera de poder conservar el calor adentro y que tengamos una buena temperatura, que también que no tengamos que meterle tanta leña o tanto combustible a nuestra calefacción, sea cual sea que usemos. Entonces, vamos a ir comparando estas dos normativas. En estas dos normativas, si nos fijamos, en la siguiente columna tenemos la demanda de leña. ¿Cuántos kilogramos de leña se necesitan al año para una vivienda tipo? Una vivienda X tipo. Entonces, para la normativa térmica del año 2000, necesitamos 7.309 kilogramos de leña al año para mantener una buena temperatura al interior de nuestras casas. Si mejoramos la normativa, incorporamos mejor envolvente térmica, abrigamos más nuestra casa, disminuye la demanda de leña a 1.707 kilogramos. En definitiva, el ahorro de leña, solo con mejorar, con abrigar más nuestras viviendas, nuestras edificaciones en sí, son de un 76,7%. Luego, ¿qué nos significa eso? Menos leña. O sea, los bosques los vamos a mantener ahí. Vamos a estar talando menos árboles. Y por otro lado, un ahorro económico. O sea, vamos a estar ahorrando plata. Y nosotros recordemos que no solo calefaccionamos nuestras casas, también calefaccionamos nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras oficinas. Entonces también vamos a ir ahorrando y a su vez el impacto que vamos a generar va a ser menor porque la tala de árboles va a ser menor. Ahora vamos a comparar otros dos casos. Fijémonos en las siguientes columnas. Aquí tenemos las emisiones de material particulado 2,5. El material particulado 2,5 es el que nos contamina nuestro aire. Y vamos a comparar cocina leña. ¿Con qué diferencia? Quemando leña semihúmeda, con entre un 25 y un 35% de humedad, que esa es fácil encontrarla en Valdivia. Y al otro lado tenemos leña seca, que tiene un 25% de humedad. Esa ya se considera como leña seca. Entonces, si nos fijamos, vamos a quemar en el mismo artefacto, en una cocina a leña, con leña semihúmeda, vamos a estar emitiendo 217 kilogramos de material particulado al año. Pero si mejoramos nuestra leña y quemamos leña seca, vamos a emitir 136 kilogramos de material particulado. En otras palabras, el ahorro de emisiones de material particulado es un 37,3%. En eso va a disminuir en el fondo la contaminación que nosotros vamos a generar, solo por el hecho de quemar leña seca. Entonces, si se fijan, se ha buscado mucho en el fondo criminalizar la leña. Como que todos dicen, no, la leña es mala, es contaminante, pero en realidad no es la leña. O sea, estamos viendo que si tenemos leña seca, estamos ahorrando casi un 40% las emisiones. Y como veíamos, al comparar las diferentes normativas térmicas, también estamos generando muchas menos emisiones. Y ahora, finalmente, vamos a comparar otros dos casos. Pensemos en la normativa térmica del año 2000, que recordemos, aislación térmica solo los techos. Y la vamos a comparar con la normativa térmica mejorada, que es bastante similar a la que tenemos hoy en día, y quemando leña semihúmeda en una cocina leña, que es el artefacto más ineficiente que hay para quemar leña, versus una estufa mejorada con leña seca. En ese caso, si comparamos estos dos, en el primero vamos a estar emitiendo 217 kilogramos de material particulado al año. Y si quemamos en una estufa mejorada con nuestra envolvente térmica, con el abrigo de nuestra casa también mejorada, vamos a emitir solo 14 kilogramos de material particulado al año. Ahí estamos ahorrando las emisiones en un 93,5%. Entonces, de esa manera podríamos disminuir muchísimo nuestra contaminación por conceptos de calefacción. Recordemos que aquí estamos hablando en el fondo de calefacción, en este caso de vivienda, pero es lo mismo para el resto de edificaciones, sean cuales sean las edificaciones. Voy a mirar el chat un poquito.
Acá tenemos una Ahí consulta de Claudia Contreras. Dice, ¿qué es una estufa mejorada? ¿A qué se refiere? ¿Una bosca? ¿Qué sería? hay algunas estufas actualmente que traen un concepto que es una doble combustión, que en el fondo ya quemamos la leña y al quemar la leña se aparece humo, o sea, generamos humo y ese humo se vuelve a quemar. Hay como una doble quema y eso hace que el aire, o sea, que el humo sea muy poco visible, que es el tema que, por ejemplo, el plan de descontaminación nos exige que no emitamos humo visible. Y Bosca efectivamente sí tiene un modelo de estufa mejorada, que tiene una doble combustión. No una combustión lenta, sino que una doble combustión. Y recuerden eso mismo. Quienes vayan teniendo dudas, háganlas nuevas y las vamos resolviendo al instante, para que no se les vaya quedando en el tintero. Luego, continuando con la presentación, este ahorro de emisiones en el fondo nos va a reducir la contaminación que vamos a emitir nosotros. Y de esa manera también disminuimos el impacto que generamos. También tenemos que pensar que nosotros al encender una combustión lenta con leña húmeda, estamos generando contaminación, estamos generando un impacto también en nuestro ambiente y en nuestra salud. Y me había perdido. Volviendo, aquí hablamos del tema de calefacción, que es un tema que en el sur de Chile nos preocupa mucho. O sea, aquí hay mucho frío, por ende ocupamos mucha calefacción. Y hay un tema que no nos preocupa mucho, que es la electricidad, porque nosotros no estamos impactando nuestro mismo ambiente. No tenemos una termoeléctrica metida dentro de Valdivia, entonces no lo vemos como que nos afecte directamente. Pero sí está afectando otros territorios, otras ciudades, como Quintero, como Puchuncaví. Entonces, volviendo a esto, estamos generando o consumiendo mucha electricidad. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer en este sentido para que nuestro impacto con la electricidad sea menor? Aquí podemos ver una imagen de cómo se compone una matriz energética bien a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, podemos ver avanzando del lado izquierdo al derecho, por ejemplo, una termoeléctrica hay acá. Arriba hay un embalse. Por acá tenemos energía eólica. Entonces, como veíamos anteriormente, nuestra matriz energética tiene muchos tipos de generación. Todos esos tipos de generación se van a una red de transmisión, que son las torres de alta tensión, que en la carretera, en la ruta 5 se pueden ver en algunos sectores. Desde acá llega a una subestación, y en la subestación en el fondo disminuimos un poco la intensidad de nuestra corriente y la transmitimos hasta la ciudad. Y en la ciudad nosotros la vamos a consumir, tanto consumo doméstico, puede ser consumo en negocios y tenemos consumos industriales también para las fábricas. Entonces, si se fijan, el camino es largo, sobre todo en Chile. Nosotros Chile todos conocemos que es un país muy largo y angosto, entonces nuestra matriz energética, estas torres de alta tensión prácticamente recorren todo nuestro territorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que la electricidad siempre va a seguir el camino más corto. Esa es como una ley de vida, que todos siempre elegimos el camino más corto como lo más fácil. Entonces, por ejemplo, en el norte se genera mucha energía solar. Tenemos mucha energía solar, hay grandes plantas fotovoltaicas, pero como la electricidad sigue el camino más corto, esta energía fotovoltaica que se genera en el norte se consume en el norte nomás. No alcanza a llegar al sur de Chile porque tenemos las grandes mineras, luego tenemos Santiago donde hay mucho consumo y para el sur de Chile no nos llega energía solar en nuestra matriz energética. Y por ejemplo, en esta zona nosotros tenemos mucha energía hidráulica que ocupamos el agua para generar electricidad y también tenemos termoeléctrica. Eso es lo que estamos consumiendo nosotros actualmente. Eso es de donde proviene nuestra electricidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Acá podemos ir pensando en
ciudades inteligentes o Smart City, que es un concepto que se ha estado hablando harto actualmente acá en Valdivia particularmente. ¿Qué significa eso? Si nos fijamos, tenemos la ciudad en el centro y alrededor de la ciudad está la energía, las centrales de energía. Entonces, por ejemplo, tenemos una termoeléctrica acá, tenemos una planta solar al lado derecho, abajo hidroeléctrica y una eólica. Entonces, si se fijan, alrededor de la ciudad nosotros vamos a estar generando la electricidad para que el camino también sea más corto. Y las líneas de transmisión están entre medio. Fijémonos aquí, están entre medio. No es una línea de transmisión larga a lo largo de todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, imaginémonos que esta termoeléctrica va a generar su electricidad. Se va a transmitir, va a llegar a esta línea de transmisión y recordemos, la electricidad siempre va a buscar el camino más corto. Entonces, el camino más corto, ¿cuál va a ser? Irse a las casas o irse a la fábrica. Para acá es muy difícil que llegue porque se va a consumir en el camino más corto. Lo mismo con la planta solar. La planta solar va a generar su electricidad, se va a ir o a la fábrica o a estos edificios comerciales. Y es muy difícil que llegue hasta acá o que llegue a las casas, porque va a seguir el camino más corto siempre. La hidroeléctrica se iría en este caso para los edificios comerciales o para el transporte. Esto es pensando en transporte eléctrico, que también se ha estado fomentando últimamente en Valdivia. De hecho, hace muy poco se implementó algunos vehículos que son colectivos y son eléctricos. Y finalmente tenemos la energía eólica por acá. Entonces, esta energía eólica va a generar su electricidad y se va a ir o al transporte o a las viviendas, pero también es muy difícil que llegue a las fábricas. Pero en el fondo, el, el resumen de esta imagen es que al pensar en una ciudad inteligente es que aprovechemos los recursos disponibles en la localidad y vayamos generando la energía localmente para abastecer nuestra ciudad, eliminando así líneas de transmisión muy largas, porque estas líneas de transmisión muy largas también tienen pérdidas energéticas. O sea, se va perdiendo energía en el camino, no va a llegar nunca al 100%, siempre se pierde. Y ahora, ¿qué es la eficiencia energética? Que la hemos mencionado mucho, pero no la hemos definido. La eficiencia energética en el fondo va a ser la reducción de la cantidad de energía utilizada sin perder la calidad de vida, sin perder calidad en los bienes y servicios. En el fondo es hacer lo mismo o hacer más, pero con menos. Eso se refiere. Entonces vayamos pensando en esto. Acá tenemos dos imágenes. Al lado izquierdo tenemos una habitación en una vivienda con muy poca iluminación. Y a veces se mal confunde el concepto de eficiencia energética, porque, por ejemplo, si prendemos solo una ampolletita en la noche, vamos a tener la casa prácticamente oscura. Y el tener la casa oscura no es ser eficiente, eso es ahorrar energía, pero no es eficiencia. La eficiencia en el fondo va a hacer que nosotros, nuestras viviendas, nuestro edificio, nuestro negocio, los mantengamos bien iluminados, pero consumiendo menos energía. Y un ejemplo clásico es pensando en la ampolleta incandescente, porque por ejemplo esa ampolleta consume o consumía, porque ya no se vende, alrededor, dependiendo del modelo, habían por ejemplo una ampolleta que consumía 100 watts por hora para iluminar una habitación, 100 watts por hora. Y ahora, si esa ampolleta la cambiáramos por una ampolleta LED, la ampolleta LED puede consumir 7 watts por hora. O sea, prácticamente un 10%, menos de un 10% que lo que consumía la ampolleta incandescente. Y estamos iluminando de la misma manera nuestro recinto, nuestra habitación. Entonces, de eso se trata la eficiencia, que nosotros no perdamos calidad de vida, que no perdamos calidad de nada, mantengamos la misma calidad, mismo confort, pero consumiendo menos energía. Entonces, la idea es esta. Esto no es eficiencia, es ahorro. La eficiencia va a ser
hacer lo mismo con menos energía, con menos recursos. Y ahora, otro tema. Mencionamos varias cosas de energías renovables, pero ahondemos un poco en ellas. Entonces, planteo por aquí, ¿qué son las energías renovables? La energía renovable es un tipo de energía que se viene ocupando de hace siglos, como por ejemplo en molinos eólicos para moler granos en algunos casos, y también se ocupaba el viento antiguamente para la vela de los barcos. Eso es una energía renovable. Estamos aprovechando la fuerza del viento para, en este caso, mover un molino o para mover un barco. Y como les menciono, esto se ocupa desde hace siglos y siglos. Ahora ha ido avanzando un poco la tecnología y han salido o hemos aprendido a dominar en el fondo diferentes tipos de energías renovables. Las energías no renovables, ¿cuáles son? Son las energías que se van a agotar en algún momento. Por ejemplo, acá está la curva de yacimientos de petróleo en el mundo. Estas son estimaciones, no es 100% certero, pero son estimaciones. Y si se fijan, en el año 2000 llegamos al pic. Ahí llegamos a descubrir la máxima cantidad de yacimientos de petróleo. Y desde el año 2000 en adelante comienza a decrecer la curva. Por ejemplo, en el año 2050 va a estar por aquí nuestra curva y ya se espera que para el año 2200 no quede más petróleo en el mundo. Entonces, eso va a pasar con toda nuestra energía no renovable. Se van a acabar en algún momento. Tenemos que comenzar a utilizar energías renovables porque esto también, por un lado, contamina y por otro lado, sube el precio. O sea, si tenemos mucha demanda y tenemos poca oferta, va a subir el precio. Ahora, volvamos a la energía renovable. Como les comentaba, hay muchos tipos de energías renovables. Por un lado, tenemos la energía solar fotovoltaica. En el fondo son paneles solares que lo que van haciendo es ir generando electricidad. Para eso nos sirve la solar fotovoltaica, para generar electricidad con el sol. Tenemos energía eólica. O sea, tenemos molinos eólicos que se mueven con el viento y ese movimiento va generando electricidad también. Tenemos energía geotérmica, que en el fondo es aprovechar el calor que hay bajo la tierra. Aquí si pensamos en la tierra, por ejemplo en Chile tenemos muchos volcanes, los volcanes tienen lava, la lava es caliente, entonces en el fondo uno al comenzar a penetrar un poco la tierra tenemos una temperatura mayor, y la energía geotérmica lo que busca es aprovechar ese calor que hay contenido en la tierra para generar electricidad, para calentar agua, evaporarla, y ese vapor va generando electricidad. Tenemos mini hidráulica, que en el fondo son proyectos de pequeña envergadura que nos va a servir para generar electricidad con el movimiento del agua. Tenemos bioenergía o biogás. Acá se puede generar electricidad, o sea, se puede generar calor, perdón, a partir de la quema de gas, y ese gas es producido con las fecas de animales, que puede ser feca de caballo, de vaca, de aves, de cerdo. Cualquier feca animal se puede poner en estanques, se va a empezar a generar gas, y ese gas lo podemos utilizar, por ejemplo, para quemadores a gas. Por ejemplo, si tenemos que cocer algo, algún proceso con cocción, lo podemos hacer con biogás, a partir de las fecas animales. Tenemos biomasa también. Acá, de derecha a izquierda, hay leña, hay pellet, hay astillas. Esto nos va a servir para quemarla, y la energía térmica la podemos utilizar tanto térmicamente como para calefaccionar, o podemos usarla también para generar electricidad. Tenemos en otro acá abajo, energía solar térmica, que esta es bien común en la zona, que en el fondo hay un colector solar y un estanque de agua, y lo que vamos haciendo es aprovechar el sol para calentar agua. Y es bastante popular porque Servio, a través de subsidios, entrega
a diferentes comités habitacionales estas soluciones. Entonces hay mucho en la zona, en la región de Los Ríos, hay mucho colector solar. Yo creo que todos lo deben haber visto los techos por ahí. Y finalmente hay energía mareomotriz, que es una energía nueva que está en estudio. La Universidad Austral ha estado liderando estudios en esto y lo que buscan es aprovechar la fuerza de las mareas. En el fondo la marea sube y baja constantemente y esos movimientos son movimientos de agua. Y al tener ese movimiento de agua se pueden aprovechar también para ir generando electricidad. Entonces, si se fijan, tenemos muchas alternativas y muchos tipos de energía renovable que nosotros podemos aprovecharlos e implementarlos. Sin embargo, recuerden esto siempre, que la eficiencia energética va a ser el mayor recurso energético del que disponemos. O sea, en el fondo, volvamos al ejemplo de la ampolleta incandescente. Nosotros no sacamos nada con generar energía limpia para iluminar nuestro negocio con pura ampolleta incandescente. La idea es que primero hagamos una inversión, cambiemos nuestras ampolletas a LED y luego de eso implementemos energía renovable, que disminuyamos en el fondo el consumo energético y después de eso pensemos en cómo implementar energía limpia, porque o si no vamos a tener una inversión muy grande, va a ser muy grande y probablemente poco rentable. Entonces, mejoremos la eficiencia y posterior a eso, implementemos energías renovables. Y recordarles que la eficiencia energética va a ser la reducción de la cantidad de energía que utilizamos, pero conservando la calidad y el acceso a bienes y servicios. En el fondo, que no perdamos calidad de nada. Hagamos lo mismo, pero con menos energía. Y acá otra pregunta. ¿Y cómo podemos implementar eficiencia energética y energía renovable? Entonces, en adelante voy mostrándoles algunos proyectos que hemos desarrollado, como para que vean cómo se aplica esto. Vamos a ir viendo 4 grandes ítems. Uno es climatización, en el fondo calefacción, otro es electricidad, otro es sanitario, aquí enfocado en ahorro de agua, y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de energías renovables. Partiendo con climatización, vamos a ver un proyecto que hicimos hace algunos años que fue la rehabilitación del Teatro del Club Alemán de la Unión. El Teatro del Club Alemán de la Unión es un teatro existente. Esta es una foto antes de que se intervenga, que llevaba algunos años cerrado porque estaba en muy mal estado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? El proyecto de climatización. Este es un teatro patrimonial, una estructura muy antigua, de 1900, no me acuerdo si comienzos de 1900 o fines de 1800, y nosotros hicimos el proyecto de climatización. En primer lugar, lo que hicimos fue fijarnos en que teníamos que generar una envolvente térmica, teníamos que aislar nuestro edificio, abrigarlo, porque si no íbamos a botar y botar energía, íbamos a prender una calefacción y si no iba a ir toda la calefacción enseguida al exterior. Entonces, para disminuir eso, comenzamos a ver la envolvente térmica. Aquí podemos ver cómo se trabajó en la envolvente térmica. Se sacaron en el fondo los revestimientos exteriores, se puso esta aislación que es un poliuretano inyectado. En el fondo este poliuretano inyectado se propuso para no intervenir la estructura del edificio, porque es un edificio patrimonial antiguo también. Con solo la incorporación de esta envolvente térmica, nosotros logramos disminuir en un 40% las pérdidas energéticas, las pérdidas de energía. O sea, al abrigar nuestro edificio ya disminuimos un 40%. Con eso también disminuyó la potencia de calefacción. Por ejemplo, si pensamos en una caldera para una casa grande, las calderas tienen diferentes potencias. Y mientras, no sé, puede ser una caldera de 20 kilowatts, puede ser una caldera de 30 kilowatts, y mientras aumenta la potencia, va aumentando la inversión inicial también, el capital inicial que necesitamos. Entonces, con esta mejora en la envolvente térmica, nosotros logramos disminuir casi en un 20% la potencia. Y con eso, insisto, disminuíamos la inversión inicial. ¿Qué más hicimos?
Esto era un proyecto de calefacción central. Entonces, en vez de utilizar radiadores, propusimos fan coils. Los fan coils en el fondo hacen una pega bastante similar a los radiadores que van a emitir calor. Fueron fan coil de piso, como este ejemplo que hay acá, para no intervenir tanto esa arquitectura patrimonial, como para que no aparezca un radiador moderno en un edificio antiguo. Entonces, se disimula bastante bien en el piso, y la gran ventaja es que la temperatura a la cual funcionan estos fan coils son 50 grados Celsius, y por lo general los radiadores funcionan a 90 grados. Entonces tenemos que calentar el agua 40 grados menos. Y al calentar 40 grados menos, también estamos siendo más eficientes. No tenemos que calentar tanto nuestra agua. No vamos a gastar tanta energía en calentar el agua. Ese fue uno de los criterios que utilizamos. Lo otro que hicimos fue incorporar bomba de calor. La bomba de calor en el fondo pasa a ser como nuestra caldera. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Porque la bomba de calor utiliza, por un lado, electricidad, y por otro ocupa la aerotermia, ocupa el mismo calor del aire exterior. Entonces va incorporando energía renovable. Y el ciclo de funcionamiento es bastante similar al de un refrigerador. ¿Por qué? Porque tenemos un evaporador y un condensador, que es como el ciclo de un refrigerador, va intercambiando calor con el exterior. Pero a su vez, aquí si nos fijamos, va entrando aire, el aire exterior, entra el evaporador y nosotros le vamos quitando el calor al aire exterior. Y al quitarle ese calor, hacemos muy eficiente el proceso. Entonces, si se fijan, fijémonos aquí en el grosor de las líneas. En azul está la energía renovable. En amarillo está la energía eléctrica. La energía eléctrica que se consume es muy poca. Gran parte del calor nosotros la sacamos de la energía renovable. Entonces vamos a consumir muy poca electricidad para calefaccionar nuestros recintos. Por otro lado, si nos fijamos los gráficos acá abajo, tenemos el valor del kilowatt hora de calor. El kilowatt hora, en el fondo, es una unidad de medida de energía. Nosotros acostumbramos, por ejemplo, la cuenta eléctrica a ver que consumimos, no sé, 200 kilowatt hora el mes pasado. Cuando hablamos de calor, también podemos hablar de energía. Y si comparamos el precio del kilowatt hora de calor, por ejemplo, del gas natural, del gas licuado petróleo, el GLP, que es el gas más común que nosotros ocupamos en nuestros calefón, el petróleo o la electricidad, la bomba de calor tiene el mejor precio. De hecho, la bomba de calor, el precio del kilowatt hora de la bomba de calor es bastante similar a la del pellet. La leña siempre va a ser lo más barato. Es imposible competirle a la leña. Pero si queremos buscar una alternativa a la leña, el pellet y la bomba de calor andan bastante similar. Nicolás, acá ¿Sí? justamente tenemos una consulta con respecto al pellet. Dice, ¿y las estufas a pellet contaminan menos que las combustiones lentas? Sí, contaminan mucho menos. Las combustiones lentas, la eficiencia que tienen, por lo general bordean entre un 40 y un 55% de eficiencia. Y o sea, eso significa que del palo de leña completo que quemamos, se transforma en calor finalmente solamente entre el 40 y el 55%. El resto se pierde. El pellet, la estufa pellet, la eficiencia que tienen está alrededor del 85-90%. Eso significa que ya, cada pellet tiene cierta energía contenida y al momento de quemarlo se transforma en calor el 85 o 90%. Se pierde el 10% nomás. Entonces son mucho más eficientes. Y como son los pellets chiquititos, la manera de quemarse el pellet se quema muy rápido. El quemarse muy rápido genera muy poco humo. De hecho, la estufa pellet, si uno las mira por fuera, por ejemplo, en invierno, uno enciende la estufa pellet y la va a mirar afuera, prácticamente no se ve humo. Y al no verse humo es porque está contaminando mucho menos. Así que sí, gracias por la pregunta y gracias también, Catherine. Y volviendo para acá, espérenme un segundito.
Un minutito nomás. Invitarlos a hacer preguntas, no quedarse con la duda, pueden dejarlo acá en el chat, levantar la manito como a ustedes les acomode, ¿ya? Ahora volví. La otra es, este gráfico de acá es la huella de carbono. En el fondo son las emisiones de CO2. El gas natural, por ejemplo, tiene una huella de carbono de 0,224. El gas licuado a petróleo, que es el gas que nosotros compramos en balones de gas, es de 0,26. El petróleo, 0,3. Electricidad, 0,397. Y la bomba de calor, que ocupa electricidad, pero va a estar quitando la energía al aire en el fondo, su huella de carbono es de 0,113. Entonces también tiene una huella de carbono muy baja, lo cual nos va a ayudar a contaminar menos. Y esto, por ejemplo, bombas de calor, veamos el caso de un teatro, que era un teatro de 2.500 metros cuadrados, o sea, un edificio grande. También se puede implementar en edificios más pequeños. Y por ejemplo, acá vamos a ver el caso de una vivienda residencial que era de 220 metros cuadrados, si mal no recuerdo. Entonces, es un equipo, no es muy grande, no ocupa mucho espacio. Y vamos a ver algunos datos técnicos. El COP, el COP viene a ser la eficiencia. El COP promedio de esta bomba de calor es de 3,59. ¿Qué significa eso? Que si la bomba de calor consume 1 kWh de electricidad, de la corriente de esa, si consume 1 kWh de electricidad, va a generar 3,59 de calor. Estamos prácticamente triplicando la cantidad de energía que genera. El promedio de energía consumida por hora es de 1,14 kWh. Y aquí pensemos que, por ejemplo, un hervidor eléctrico consume 1,5 o 2 kWh. O sea, para calefaccionar una casa de 220 metros cuadrados, estamos consumiendo menos que un hervidor. El consumo anual estimado fue de 6.400 kWh al año de electricidad. Y la generación de energía térmica fue prácticamente 23.000 kWh de calor. O sea, un equipo muy eficiente. Ahora vamos a dar un salto a electricidad. ¿Cómo podemos ser más eficientes eléctricamente? Nicolás, mientras tanto, te voy a leer otra de las preguntas que está acá en el chat. Dice, Marcela Melo nos pregunta, ¿qué tan eficientes son las estufas a parafina parecida a las de pellet? Parecidas a las de pellet. Hay una estufa parafina que conozco unas que son Toyotomi, que van como en el muro y salen un cañoncito hacia el muro. Yo creo que a esas se refieren. Esas, la eficiencia del diésel es como un 70%. O sea, igual es más eficiente que la leña, que una combustión lenta. Y lo bueno de esa en particular, que tiene el cañón hacia afuera, es que los gases los tira al exterior. Porque si pensamos en una estufa parafina como las antiguas, esas que nosotros transportábamos con una manilla, lo íbamos transportando, no sé, lo poníamos en el comedor, esa va quemando la parafina y el gas de la combustión queda ahí mismo. Por ejemplo, si la poníamos en el comedor, quedaba el gas ahí mismo y empezamos a quemar nuestro oxígeno y a contaminar nuestro aire. Entonces era muy tóxica. Lo mismo pasa con las estufas a gas. Las estufas a gas que nosotros que tienen rueditas podemos mover de un espacio a otro. Esas estufas, nosotros lo que hace es que ya quema el gas y para quemar el gas necesita oxígeno y el mismo oxígeno que nosotros estamos respirando. Entonces también vamos a ir contaminando nuestro aire. Y ahí el consejo, así como regla general, intenten que sea cual sea el tipo de calefacción que usen, es que tenga cañón hacia el exterior, para que nuestro aire al interior no quede contaminado.
porque encender una, no sé, una estufa parafina dentro de una pieza es como si nosotros nos pusiéramos a fumar como locos dentro de la pieza. Vamos a estar respirando humo todo el día. ¿Hay más preguntas, cierto, Catherine? Sí, gracias por tu respuesta, Nicolás. Claudio Contreras nos pregunta, ¿las bombas de calor solo generan calor? ¿Frío no? ¿No son como las de aire acondicionado que generan frío y calor? Muy buena pregunta. Sí, de hecho los aire acondicionados también son bombas de calor. Son bombas de calor aire-aire. Eso significa que le quita calor al aire exterior y el interior nos genera calor o frío a partir de aire. El aire acondicionado nos tira aire. Las bombas de calor que veíamos en estos casos son aire-agua. Eso significa que le quita el calor al aire exterior, pero para el interior el circuito va con agua. Entonces por eso lo podemos conectar a radiadores o a una losa radiante o a los fan coils que veíamos en el teatro. Si lo ocupáramos solo con radiadores, vamos a poder generar calor, nada más que calor. Si es que tuviésemos fancoils, el fancoils en el fondo va a ser muy similar a la unidad interior que tiene el aire acondicionado, la que va en el muro, pegado en el muro adentro, es bastante similar. Entonces, en ese caso, vamos a poder generar frío y calor. Vamos a poder calefaccionarnos en invierno y vamos a poder refrigerarnos en verano. ¿Hay más preguntas, Catherine, o no? No, pero pueden dejar sus preguntas acá en el chat y yo las voy leyendo. Acá Mirta nos pregunta, ¿qué valor tiene una bomba de calor para una casa? Las bombas de calor cuestan alrededor de $6.000. El dólar del día no sé a cuánto está, pero pensemos en 800 pesos, son 4.800.000. Eso más o menos cuesta. Es como bastante parecido al precio de una caldera a pellet. Son muy parecidos. Y en ese caso igual, por ejemplo, si tuviesen un negocio chico o una casa chica, una alternativa más eficiente y sustentable es el aire acondicionado. Que el aire acondicionado instalado hasta lo podemos encontrar en 500.000 pesos, 600.000 pesos, los más pequeños. Ahora, si ya pensamos en una casa más grande, no sé, 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, ahí sí o sí tenemos que pensar en algo central, y en ese caso podría ser una bomba de calor como las que veíamos. Acá igual Claudia Contreras nos pregunta, ¿el aire acondicionado no se considera como eficiencia energética? Sí, ¿Cuánto consume más o menos? ¿O hay de diferentes tipos? hay muchos modelos. Los más ineficientes que hay en el mercado, el COP, y voy a volver a este de acá, el COP de los más ineficientes anda como por el 2,2, 2,6 por ahí. Eso significa que si consumen 1 kWh de electricidad, va a generar 2,6 de calor. Y son como los más ineficientes. Y los más eficientes están casi en 5, 4,9, 4,8 el COP. Eso significa que por cada kilowatt hora de electricidad que consume, va a generar 4,8 kilowatt hora de calor. Entonces son muy eficientes. Y también son energías renovables porque, miremos para acá, esto en el fondo está quitándole calor al aire. Y el aire es un recurso ilimitado, es renovable, nunca se va a acabar. Entonces es tanto eficiente como renovable. Y ahora sí voy a pasar a electricidad. Muchas gracias por tus respuestas, Nicolás. Gracias. Cuando No quedó haya ninguna. otra pregunta te voy a interrumpir. Ya, vale, bacán. Gracias, Catherine. Vamos a ver electricidad. Este es un proyecto de una escuela de parvularia de la Universidad Austral de Chile. Una escuela, fue un edificio que se está construyendo actualmente de oficinas, solamente oficinas, para los profesores y cosas así de la escuela parvularia. Entonces, a nosotros se nos encargó el proyecto eléctrico, la electricidad.
dentro de la electricidad, nosotros hacemos el proyecto eléctrico, no sé, pues, calculamos la dimensión de los cables, vemos qué tipo de luminaria poner, cómo se van a encender, cómo se van a apagar, etcétera, etcétera. Y también posicionamos las luminarias. Si nos fijamos aquí, es como un zoom a esta oficina, pusimos 4 luminarias. ¿Por qué? Eso no fue algo al azar. Aquí lo que hicimos fue hacer un estudio de iluminación. Uno hace una simulación de cómo se van a comportar esos recintos con las luminarias. ¿Y para qué hacemos eso? Porque yo creo que a muchos nos ha pasado que de repente, no sé, es de noche, estamos leyendo y empezamos a forzar mucho la vista. O queremos enhebrar una aguja y también esforzamos mucho la vista porque no hay buena iluminación. Entonces, tenemos cierta iluminancia mínima requerida para ciertas actividades. Por ejemplo, lo mínimo recomendado para circular en superficies públicas es 30 lux. Lux es la medida como en la cual se mide la iluminación. Ahora, por ejemplo, si vamos a hacer tareas visuales estrictamente ocasionales, como por ejemplo caminar por un pasillo, necesitamos 100 lux para poder caminar bien. Luego, 300 lux vamos a necesitar para tareas con exigencias visuales simples, como por ejemplo, no sé, estar en el teléfono, trasladar la loza del comedor al lavaplato. Ahora, si vamos a hacer tareas con exigencias visuales medias, necesitamos 500 lux. Y una oficina, efectivamente, necesitamos alrededor de 500 lux para poder trabajar bien, para no forzar la vista, para no cansarnos. Después, si se fijan, tenemos más lux con tareas con elevadas exigencias visuales y tareas muy meticulosas. Tareas muy meticulosas son entre 3000 y 10.000 lux, que son, por ejemplo, en salas de operaciones, que se necesita una iluminación muy buena. Y acá nosotros fuimos recinto a recinto, simulando en el fondo cómo se va a comportar la iluminación para asegurar que en cada lugar tengamos 500 lux. Entonces, en todo este perímetro que está como en azul tenemos los 500 lux y estamos asegurando en el fondo que vamos a tener esa iluminación mínima, sobre todo en este sector de el escritorio, para que en el escritorio quien trabaje ahí no tenga que forzar la vista. El forzar la vista también nos puede provocar problemas oculares, entonces también tenemos que preocuparnos, o la eficiencia energética en el fondo se preocupa mucho de la salud también de los usuarios de las edificaciones. Tenemos que preocuparnos de eso, de que sea lo más confortable posible. Si seguimos viendo para acá, no, me faltó algo. Todas estas luminarias son LED también, son de alta eficiencia y eso nosotros hicimos una comparación entre los artefactos tradicionales, por ejemplo, los tubos fluorescentes, que era lo que quería en este caso nuestro mandante, versus los artefactos eficientes. Y podemos ver que el consumo baja muchísimo, baja muchísimo. Y eso también no significa que va a bajar mucho la cuenta eléctrica. Podemos ver que en meses de verano teníamos alrededor de 200.000 pesos proyectados en cuenta eléctrica y al implementar estas luminarias más eficientes estamos bajando a 130.000 pesos. Entonces igual estamos reduciendo el costo de la electricidad, de la cuenta eléctrica en 70.000 pesos. Y recordemos eso, o sea, la eficiencia energética, yo me enfoco mucho en el medio ambiente, que en el fondo como lo que me apasiona, pero también tenemos que pensar en las lucas. O sea, la eficiencia energética siempre nos va a disminuir los costos y nos va a ayudar a ser, por tanto, más competitivos. Y si analizamos estos dos gráficos, comparamos ambos casos, el consumo solamente por cambiar las ampolletas a unas más eficientes, el consumo de electricidad se reduce en un 33%, en un tercio. Y por lo mismo, las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, también disminuyen en un 33%. O sea, vamos a estar consumiendo menos, pagando menos y contaminando menos. Ahora vamos a ver un proyecto sanitario. Los proyectos sanitarios en el fondo son proyectos de agua potable, alcantarillado, y específicamente vamos a estudiar un proyecto que es de agua potable.
Esto fue un centro cívico en Punucapa, en la feria de Punucapa, que se va a remodelar. Dentro de los proyectos que hicimos está el proyecto de agua potable. Entonces, tenemos muchos puestos, acá son imágenes bien chiquititas, pero hay muchos puestos locatarios, hay baños públicos. ¿Y qué fuimos haciendo aquí? Hicimos el proyecto de agua, que ya es ver las redes de agua, pero también nos enfocamos en las griferías. En el fondo, nosotros, por ejemplo, en los baños tenemos cierta grifería, donde abrimos la llave. En la ducha tenemos otro tipo, el WC, ¿ya? Y nos estamos acostumbrados a que la grifería es la grifería, no necesito una llave para el baño. Uno va a Sodimac que compra una llave para el baño. Pero hay muchos tipos de llaves. Dentro de esos tipos de llaves tenemos artefactos que son eficientes. Entonces, por ejemplo, aquí fuimos proyectando estos artefactos eficientes y hicimos la comparación entre el tradicional y el eficiente. Los artefactos de bajo consumo están en verde y los tradicionales están en naranjo. En inodoros, los WC, que eran de uso de locatario y también del público en general, solamente con mejorarles la eficiencia disminuimos el consumo de litros al día desde 2.760 litros al día a 1.394. Los lavatorios, que son los lavamanos, también cambiando el tipo de llave, reducimos de 900 a casi 600, en un tercio. Los lavaplatos también logramos reducir de 216 litros al día a 137. Y así sucesivamente, con cada artefacto, solamente con cambiarle el tipo de llave, logramos reducir mucho el consumo de agua. Aquí estamos ahorrando un 50% de agua. Y el agua, en este caso, es en Punucapa. Punucapa es una localidad rural. Las localidades rurales tienen APR como agua y los APR se caracterizan por que falta agua, sobre todo en verano. Y en verano justamente cuando funciona la feria. Entonces, lograr reducir este 50% el consumo de agua es un gran impacto para la comunidad, para que no les afecte tanto su calidad en el recurso, para que puedan disponer de agua siempre y no se queden sin agua en verano. ¿Qué más hicimos acá? Proyectamos estanques de almacenamiento de agua con sistemas de bombeo. Estos estanques de acumulación de agua, lo que hicimos fue que se llenen nocturnamente. En el fondo se instala un aparatito que lo que hace es permitir que el agua solo ingrese en la noche. ¿Por qué? Porque durante el día la gente está en sus casas, ocupa el agua, y uno cuando ocupa el agua, mientras más ocupemos agua, disminuye la presión. Entonces, al llenar en la noche, que es cuando ya no se ocupa agua o muy pocos ocupan agua, no vamos a afectar la presión de todo el APR. Por otro lado, pusimos bombas inverter. Esta es la tecnología inverter, lo que hace, por ejemplo, que preguntaban harto por aire acondicionado, hay aire acondicionado inverter también, que es una tecnología que va regulando los motores. Las bombas es un motor, el aire acondicionado igual es un motor, y el inverter significa que se regula, se va regulando automáticamente el motor. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si nosotros tenemos una bomba de agua, la bomba de agua común y corriente, y abrimos una llave, la llave en la mano, la bomba se enciende a máxima potencia. Si es que después de abrir esa llave, abrimos la llave en el lavaplato, ahí vamos a tener dos llaves abiertas. También se va a encender a la máxima potencia. La bomba tradicional siempre va a funcionar a máxima potencia. Y la bomba inverter lo que hace es ir regulando. Entonces, si abrimos una llave, la bomba funciona para que esa llave funcione bien. Si es que se abren 5 llaves, la bomba se acomoda para que esas 5 llaves funcionen con buena presión. Y así sucesivamente. Y eso genera tremendos ahorros en electricidad. O sea, las bombas de agua se conocen, sobre todo en los campos, porque consumen mucha electricidad, encarecen mucho las cuentas eléctricas. Y estas bombas inverter nos ayudan a eso, a disminuir también el costo de la electricidad.
que otro factor importante para ahorrar y ser más competitivo. Y ahora, por último, vamos a ver algunos ejemplos de energías renovables. Vamos a ir viendo un proyecto fotovoltaico. Recordemos que la energía solar fotovoltaica es para generar electricidad. Estaban preguntando algo en el chat, ¿o no? Marcela Riquelme nos pregunta, ¿y cuánto cuesta una bomba inverter? Inverter. Si, por ejemplo, una bomba inverter de 1 HP cuesta alrededor de 500.000 pesos. Y una bomba tradicional de 1 HP de buena marca la podemos encontrar en Valdivia 150.000 pesos, 120.000. Entonces igual siempre, casi siempre en realidad, el tener artefactos más eficientes nos significa una mayor inversión inicial. Pero a mediano, largo plazo el ahorro es mucho, es muy significativo. Entonces la recomendación es que siempre si tienen capital, inviertan eficiente al tiro y con el paso de los años se va a notar mucho. Ya, vuelvo para acá. Estamos en este proyecto fotovoltaico que es un APR en Chaiwin, Corral. ¿Y qué sucede aquí? El APR, como ya les comentaba un poco las problemáticas del APR, que siempre escasea el agua. Por otro lado, aquí vemos la caseta del APR, donde estaban las bombas. Pasa mucho también en zona rural que se corta la electricidad. Y como esta APR funcionaba con bombas, si se cortaba la electricidad, se cortaba el agua también. Entonces había un operador, alguien que trabajaba para la APR, que cada vez que se cortaba la electricidad tenía que prácticamente ir corriendo a conectar este generador a petróleo para que puedan seguir funcionando las bombas y tengan agua al menos. Entonces, a nosotros se nos encargó hacer un sistema fotovoltaico. Entonces, un plano, eran 7 por 4 son 14, 28 paneles solares. Y lo que hicimos, ya, conectar los 28 paneles solares, uno, para que el costo en electricidad no sea tanto, disminuirlo. Y también incorporamos un banco de baterías. Incorporamos baterías, cosa que si se corta la electricidad, se enciendan las baterías y el operador no tenga que ir corriendo a encender el generador a petróleo. Entonces, lo que hicimos en primer lugar fue estudiar el consumo de electricidad que la PR tenía. Podemos ver que los meses de verano es donde hay mayor consumo de electricidad porque también hay mayor consumo de agua. Hay que regar, hay que darle de beber a los animales. Entonces, tenían un consumo de electricidad de 350 kilowatt hora en verano y después ya comenzaba a disminuir. Estudiamos todas esas boletas y propusimos un sistema, que es el sistema que veíamos anteriormente. Y este sistema fotovoltaico lo que hace es generar electricidad. Entonces, genera electricidad a partir del sol. Pasa lo mismo. En verano tenemos mucho sol, por ende genera mucha electricidad. Después si nos vamos metiendo en el invierno, por ejemplo, llegamos a junio, que es en el mes que llueve más, que está más nublado y hay poco sol directo, la generación baja y luego comienza a subir de nuevo en primavera-verano. Entonces comparamos los dos. Si nos fijamos también, en enero ellos consumían 350 kilowatt hora. En verano nosotros estábamos generando 1.600, muchísimo más, 4 veces más de lo que necesitaban. ¿Por qué se hizo eso? Porque en las tarifas eléctricas nosotros pagamos muchas cosas. O sea, pagamos por la electricidad que consumimos, pagamos un costo, un costo fijo, pagamos también la transmisión. Por ejemplo, aquí vamos a fijarnos, ya tenemos el cargo fijo mensual. Tenemos el transporte de electricidad, en este caso eran casi 21 pesos por transporte, por cada kilowatt hora que transportan, cobran 21 pesos. El cargo por energía, 76 pesos aproximadamente. Y acá tenemos otros cargos por demanda máxima,
que depende del tipo de tarifa. En nuestras casas nosotros tenemos tarifas BT1 y ahí los cargos de demanda máxima no existen. Pero el tema es que ellos querían un costo cero. Entonces, para lograr ese costo cero, teníamos que suplir todos estos costos extra de acá arriba. Y en este caso, los paneles solares van conectados a la red. Son sistemas conectados a la red o sistemas on-grid. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener los paneles. A medida que salga el sol en la mañana, los paneles empiezan a generar electricidad. Y esa electricidad nosotros la vamos a consumir. Pensemos que los paneles están en el techo. Nosotros la vamos a consumir en nuestra casa, o en nuestro edificio, o lo que sea. Pero puede que llegue un momento que los paneles generen más electricidad de la que nosotros estamos consumiendo. Y en ese caso, la energía que nos sobra se mete a la red. Y ahí recordemos que la electricidad siempre va a elegir el camino más corto. Y como elige el camino más corto, es probable que ya se va a la red y que el vecino la consuma. Entonces se va a ir al camino más corto, donde necesiten electricidad. Y en ese caso, la distribuidora local, sea Saesa o Socoepa o quien sea, no hace un descuento en la boleta. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Nosotros aquí tenemos un gráfico en azul, la energía que se generaba, y en rojo, la energía que se consumía. Entonces, si se fijan, la energía generada es mucho más que la que se está consumiendo. Fuimos viendo cuánto costaba eso en pesos mes a mes y podemos ver que enero, febrero, marzo, que son meses que tenemos mucho sol, iban a llegar cuentas eléctricas negativas. Enero, menos 44.000 pesos. Febrero, menos 25.000. Y luego, en abril, ya cuando el sol comienza a irse un poco, llega el otoño, se pone más oscuro, las cuentas llegaban positivas, 8.000, 21.000, 28.000. Después llegamos en primavera, por ejemplo, en septiembre, estamos en menos 729 pesos. Y luego sale harto sol, llega a las cuentas negativas de nuevo. Y si hacemos la suma y la resta, nos da que en el año iba a salir menos 100.000 pesos. Ahí logramos lo que ellos querían, que era no pagar más electricidad y a su vez tener un banco de baterías para que el sistema funcione autónomamente cuando se corte la electricidad. Para eso están esas baterías, solo para cortes eléctricos. Y aquí termino con el APR. No sé si hay dudas por ahí, Catherine. Acá Marcela nos dejó una duda, pero referente a la bomba inverter. Dice, ¿dónde? Y las encuentro en ferreterías en Valdivia, en alguna empresa en especial. Se tuvo que ir, pero como le vamos a enviar en la grabación, ahí va a tener su respuesta. Ya. Esa nosotros trabajamos con un proveedor que se llama Anguo. Lo voy a escribir en el chat. Y Anguo no tiene sucursal en Valdivia, pero tiene en Temuco y ellos hacen el traslado también gratuitamente. Anguo. Ahí está el nombre de la empresa. Y ya, ahora vamos a ver otro caso, que este era un sistema fotovoltaico un poco ya de mediana escala. Vamos a ver uno más de pequeña escala, que en este caso fue un trabajo en una vivienda. En esta vivienda se instalaron 15 paneles solares. Estos son los paneles solares para generar electricidad. Y también se instaló un colector solar, que es un sistema solar térmico que es para calentar agua. Entonces, por un lado, se está generando electricidad con el sol y por el otro, generando agua caliente con el sol también. Acá abajo podemos ver una imagen de un inversor. Este sistema fotovoltaico lo que hace es generar electricidad, pero en corriente continua. La corriente continua es la corriente de, por ejemplo, las pilas, las baterías, que comúnmente son 12 volts o 24 volts. Es como, yo creo que por ahí lo han escuchado las baterías. Entonces el inversor lo que hace es invertir la corriente. La corriente continua la transforma a corriente alterna.
y la corriente alterna es la que nosotros utilizamos en nuestras casas. Por ejemplo, si conectamos algo en un enchufe, eso es corriente alterna. Esa se la pega el inversor. Y después del inversor se conecta directamente al tablero de la casa o al tablero del negocio, de la edificación, de lo que sea, va al tablero. Y una vez en el tablero, si es que nosotros estamos consumiendo electricidad, vamos a autoconsumir esa electricidad. Y si nos llegase a sobrar un poco de electricidad, se va a la red. Y también, por ejemplo, si llega un momento en que nuestros paneles están generando un poquito, y nosotros estamos consumiendo más, va a ser un mix. Vamos a consumir el poquito que estamos generando y el resto lo vamos a sacar de la red. Siempre vamos a estar interactuando con la red. Entonces, aquí también el encargo era encontrar un punto de equilibrio para que la cuenta eléctrica sea costo cero. Por ende, proyectamos la energía generada y la energía consumida. La energía consumida en el fondo es estudiar los consumos de las boletas y tenemos la energía generada. Podemos ver que en verano se genera harto más que en invierno. O sea, en invierno recordemos que tenemos muy poco sol y como tenemos muy poco sol, se genera poca electricidad. Se va a estar generando, pero poca. Entonces, haciendo ese balance, logramos la cuenta cero. Este sistema se conectó hace muy poquito, en septiembre del 2020, y en octubre y noviembre ya había generado 902 kilowatt hora, lo cual significa un descuento de 68.000 pesos en esos 2 meses. Y también estamos reduciendo las emisiones de, de, de CO2 en 374 kilogramos de CO2 en esos 2 meses. El sistema solar térmico, este de acá, que es para calentar agua, se instaló en agosto del año 2019. Desde entonces ha generado 1.734 kilowatt hora de calor, ha reducido las emisiones en 326 kilogramos al año y la disminución del consumo de gas es de un 67,6%. O sea, en el fondo, gracias a este sistema, ellos están actualmente pagando un tercio de gas de lo que pagaban antes. Antes, si cambiaban el balón de gas todos los meses, ahora lo cambian cada 3 meses. En el fondo, este sistema nos ayuda a reducir la cantidad de gas, pero nunca nos va a dar una independencia. Nos va solo a ayudar a disminuir. Y eso nos ha significado un descuento económico, un ahorro económico de 250.000 pesos en estos año y medio que lleva operando. Nicolás, Cuéntame más, Catherine. César nos pregunta, ¿cada cuánto se debe realizar la mantención de los paneles? Los paneles, los fotovoltaicos son muy similares a los vidrios, a las ventanas. Y por ejemplo, en las ventanas, ¿qué pasa? Que si nosotros no lo limpiamos, nos va a entrar menos luz. Entonces, los paneles es lo mismo. Si nosotros no lo limpiamos, le va a llegar menos sol, y si le llega menos sol, van a generar menos electricidad. Entonces, el ideal es que los limpien cada vez que estén sucios, visiblemente sucios. Por ejemplo, en verano, sumamente limpiarlos por lo menos una vez al mes, que puede ser con una manguera nomás, para que sigan aprovechando de mejor manera la generación. Pero después en invierno que se mata lloviendo, por ejemplo, acá en el sur, no es necesario estarlo limpiando. O sea, la misma lluvia los va a limpiar. Pero insisto, piensen que son como vidrios de ventana. Entonces pueden hacerle la mantención cada cuanto quieran. Y el resto de los componentes, por ejemplo, el inversor o meterse en el tablero, la mantención es muy nula. El ideal es que una vez al año vaya algún técnico a revisarlo para ver que esté todo en orden, pero es muy difícil que les pase algo. Son equipos que el inversor, por ejemplo, los proveedores dan garantías de 5 años. Los paneles solares, estos de acá que van en el techo, los proveedores dan una garantía de 30 años.
Eso significa que si llegase a fallar este panel en el año 29 después de comprado, nosotros podemos llamar y nos van a cambiar el panel porque está con garantía. Entonces son equipos que duran mucho tiempo. Y ahora voy a pasar a otro proyecto fotovoltaico que fue para riego solar. En el fondo pensemos Mientras, que, ¿sí? eh, que decía que mientras te iba a leer una consulta de don Guillermo, dice, ¿cuál es la vida útil de los paneles solares? Y otra consulta, tengo un invernadero de 90 metros cuadrados en el cual estoy estimando ocupar este tipo de recursos para cultivos hidropónicos. Por lo tanto, ¿es posible estimar cuántos paneles solares debería considerar? Ya, gracias, Catherine. La vida útil, bueno, recién le hablaba de las garantías. La vida útil de los paneles aún no se conoce. Insisto que los proveedores están dando garantías de 30 años. Por ejemplo, si nosotros compramos una tele, nos dan garantía de 3 meses o nos hacen pagar una garantía extendida por 1 o 2 años. Acá nos dan garantía por 30 años. Y, insisto, no se sabe cuánto duran, porque los paneles más antiguos que hay en el mundo siguen funcionando súper bien. Los inversores tienen una garantía por lo general de 5 años, los buenos proveedores, y se estima que duran alrededor de 15 años. Y esos son los dos componentes principales. El sistema solar térmico también depende del estanque. Nosotros en el estanque vamos a guardar agua caliente. Entonces hay diferentes tipos de materiales. Está el acero inoxidable, que el acero inoxidable dura por lo general entre 8 y 10 años. Y está el acero galvanizado, y el acero galvanizado o el acero vitrificado. Y el vitrificado es el que más dura, que dura alrededor de 20 años. Entonces va a depender netamente de qué material sea el estanque. Y en cuanto al invernadero, habría que estimar cuál va a ser el consumo eléctrico. Teniendo el consumo eléctrico, podemos estimar cuál va a ser la cantidad de paneles necesarios. Pero de igual forma, ya ahora que vamos a entrar en la etapa final del taller, voy a mostrarle un ejercicio práctico con algunos datos que van a quedar en el PPT, van a quedar en la grabación y todo, con lo cual podrían estimar cuántos paneles se necesitan. Así que ahora vamos a ver este último proyecto que les decía que era para riego, un sistema solar de 2,7 kilowatts, eran 10 paneles para regar. Entonces, ¿qué fue aquí lo que se hizo? Aquí había una quebrada muy grande. Entonces teníamos una quebrada y abajo pasaba el río. Se sacaba agua del río y había que subirla. Entonces se necesitaba una bomba para eso. Entonces pusimos nuestro sistema fotovoltaico y teníamos dos opciones. Recordemos que el sistema fotovoltaico en invierno genera poca electricidad y en verano mucha. Y nosotros necesitamos acumular agua también durante el invierno. Entonces, como estamos generando muy poca electricidad en invierno y nuestra bomba, que es un motor, necesita la misma potencia de electricidad siempre, ¿qué fue lo que se hizo? Teníamos dos opciones. Una era poner baterías. O sea, nosotros poníamos baterías y con eso podíamos asegurar que la bomba se iba a encender en cualquier momento. Pero el tema con las baterías es que duran poco tiempo, no tienen buena durabilidad. Estarán durando entre 3 y 5 años. Ahora que apareció también la tecnología de baterías de litio, estas baterías de litio duran alrededor de 12, 15 años, pero son mucho más caras. Entonces, otro problema que tienen las baterías es que cuesta mucho reciclarlas y son altamente contaminantes si es que las enviamos al vertedero. Por ende, le, le metimos cabeza y en vez de almacenar electricidad en baterías, lo que hicimos fue almacenar agua en un estanque. Por ende, para hacer eso, instalamos un variador de frecuencia. El variador de frecuencia, en el fondo, como el concepto del inverter.
recordemos que el inverter va regulando su potencia. Entonces, este variador de frecuencia lo que hace es que en invierno, cuando le llegue muy poco sol a estos paneles, regule la bomba para que se encienda igual, pero la bomba va a tirar muy poquita agua, va a tirar poquita agua. Y en verano, cuando hay mucho sol, el variador de frecuencia va a hacer que la bomba funcione a plena potencia. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos es que el estanque se llenara en invierno en un día, aunque cayera un chorrito de agua, pero que se llenara una vez al día. Y en verano ya da lo mismo, ahí se va a llenar sí o sí siempre. Y esto fue para una bomba trifásica de 1 HP. Y... tenía otro proyecto más, me olvidaba de este. Este es el último proyecto, que fue un proyecto en el cual hicimos fotovoltaico y también mini hidráulico. Este es un sistema de abastecimiento de agua muy antiguo, que se nos encargó mejorarlo y modernizarlo. Y esto está en un lugar muy inhóspito. Si se fijan, por ejemplo, estos eran los senderos que habían. Era muy difícil el tránsito. Entonces había muy poca, era muy difícil acceder. Y como era complejo acceder, no tenían electricidad, no tenían un poste eléctrico. Entonces, había unas captaciones de agua con las cuales van a obtener agua potable para hacer agua potable. Y lo que fuimos haciendo aquí es proyectar sistemas fotovoltaicos y mini hidráulicos para un sistema de monitorización, para que las personas, el encargado de este sistema, él pueda meterse a internet y en internet, por ejemplo, mirar una cámara para ver cómo está el sistema, ver en qué nivel está el agua, ver si es que hay alguna obstrucción en las tuberías y todo remotamente. Entonces, lo que hicimos fue, ya por ejemplo, esto que está en azul es una captación de agua, como esta de acá. Aquí está dibujado en un plano, entonces pusimos una cámara de vigilancia, un caudalímetro para ver cuánto caudal de agua está pasando, unos sensores de niveles, y todo eso necesita electricidad. E insisto, acá no había electricidad, y salía demasiado caro llevar los postes hasta ese lugar. Entonces las energías renovables también nos van a servir para lugares como estos, en los cuales no hay electricidad. Y, por ejemplo, barajamos varias opciones, varios fotovoltaicos, llevar a Saesa, por ejemplo, llevar a Saesa salía 730 millones. Miren el gráfico, o sea, era muchísima plata. Se descartó, implementamos energías renovables. Se hicieron algunos estudios de radiación y finalmente con 2 paneles logramos que funcionen todos los sistemas que nos iban a servir para monitorizar la red. Y finalmente, en un sector que no había sol, no llegaba sol durante todo el día, era imposible poner un fotovoltaico porque el fotovoltaico necesita que le llegue el sol. Y en ese sector pusimos una mini hidráulica, que es un sistema de este tipo. En el fondo es muy parecido a una bomba de agua, por el cual se pasa el agua por la tubería y aquí echa a andar este motor, y este motor genera electricidad y lo íbamos almacenando en batería. Y así logramos que el sistema quede operativo 24/7. Y hasta ahí llega la charla. Y como les comentaba, mi idea es que hagamos un ejercicio práctico. Ahora como para que tengan alguna idea de cómo dimensionar ustedes fácilmente un sistema fotovoltaico para generar electricidad. ¿Hay preguntas o no hay preguntas, Caterina? No hay más preguntas acá en el chat. No sé si alguien quiere prender su micrófono. Acá, don Guillermo. ¿Cuál es la capacidad máxima que encontramos en los estanques de acumulación de agua asociado al panel y disponibles actualmente en el mercado? Los estanques hay de mucho tipo, hay de 10.000, 15.000, 20.000 litros, hay estanques muy grandes. De hecho, hay estanques que son tipo guatero, que en el fondo es como un guatero gigante. Estos guateros gigantes ahí está de 100 metros cúbicos, o sea, están guateros gigantes. Pero hay muchas opciones para almacenar agua. Hola, una consulta, disculpa. Hola Miriam. Hola.
en vez de, ya si uno tiene la posibilidad de tener termopaneles solares, uno generalmente usa el calefón que es a gas en la casa, y si uno lo cambia por un termo de estos eléctricos grandes para calentar agua, ¿eso gasta mucha energía, electricidad? Ya, mira, hay varias opciones. Por ejemplo, si quieren seguir trabajando con gas, una es mantener el calefón existente. Y ahí lo fome es que hay que estar monitoreando en el fondo a qué temperatura está el agua en el colector, porque nosotros nos duchamos con el agua entre 35 y 40 grados. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos el agua en el colector, en el estanque, a 30 grados, deberíamos prender el calefón al mínimo para que no nos quememos, para darle solo el extra. Y hay que irlo regulando manualmente. Está la opción también de instalar calefón solares inteligentes, que es un calefón inteligente que ve enseguida a qué temperatura viene el agua. Y como ya sabe a qué temperatura viene el agua, le inyecta solamente el gas necesario. Y lo hace todo manualmente. Nosotros le decimos al calefón, quiero el agua, no sé, a 38 grados, y el calefón nos va a dar el agua a 38 grados. Otra opción, como preguntabas también, efectivamente podríamos pasar desde el colector solar a un termoeléctrico. Y una cuarta opción es que en el termo arriba, voy a volver aquí la foto, en el termo arriba se ponga una resistencia eléctrica, aquí, se ponga una resistencia eléctrica y eso se puede programar para que la resistencia eléctrica se encienda solamente cuando sea necesario. Entonces tenemos muchas opciones. Cuando pensamos en electricidad, por ejemplo, en la resistencia eléctrica, por lo general estas resistencias son de 1,5 kilowatts de potencia. Eso en lucas son alrededor de 240 pesos por cada hora de uso. Entonces, por ejemplo, si lo vamos a usar 5 horas al día, ya son 1.200 pesos al día. Y si lo vamos a ocupar 30 días del mes, son 36.000 pesos. Entonces, igual la electricidad sola sale un poquito cara. Eso, Miriam. Claro, ok, ya quedé conforme. Muchas gracias. De nada. Nicolás. Cuéntame, Guillermo. Sí, hola. Hola. Cuando te hice la pregunta del estanque, me refería a esto, a los que van sobre la techumbre de las casas. Ya. Acá, vale, hay los más pequeños que se encuentran en el mercado son de 120 litros, y los más grandes de 300 por lo general, en acero inoxidable. Si pensamos, por ejemplo, en acero vitrificado, que son los más duraderos, los más grandes que se encuentran son de 240 litros. Pero, por ejemplo, si uno pensara en una industria que ocupa mucha agua, que puede ser una lechería, puede ser un restaurante que ocupa mucha agua caliente, se pueden conectar varios de estos. Se pueden poner dos, tres, en el caso que necesiten más litros. Correcto. Muchas gracias. De nada, Guillermo, gracias igual por la pregunta. Voy a ver si es que hay alguna otra pregunta. Lo otro, disculpa, me imagino que tú vas a dejar tus datos, ¿no es cierto? En el caso Sí, que sí, necesitara de repente asesoría. al final están los datos y ahí cualquier cosa nos escriben nomás. Nosotros estamos siempre pendientes de todas las redes sociales, del correo y todo. Ok, gracias. Gracias igual. Y era un pequeño tallercito que quería que veamos. Si todavía nos queda un poco de tiempo. Aquí vamos a realizar los cálculos de energía de autoconsumo, como en el fondo para que nos salga una cuenta eléctrica cero. Para esto vamos a hacer una instalación fotovoltaica conectada a la red, una on-grid. Entonces, la on-grid, en el fondo, está media pixelada la foto, pero tenemos los paneles que generan energía continua, pasan por el inversor
Recordemos que el inversor lo que hace es convertir la energía a corriente alterna para que lo podamos consumir. Y todo esto está conectado a la red a través de un medidor doble, de doble sentido. Entonces en ese medidor, el típico medidor que tenemos nosotros es que cuenta cuántos kilowatts consumimos. Este medidor de doble sentido también cuenta cuánto se inyecta y se va a la red. Entonces, es importante también mencionar que siempre que hagan cualquier trabajo eléctrico, debieran hacerlo con alguien que cumpla la normativa. Y la forma de asegurarnos de que se cumplan las normativas es que tengan su licencia SEC, que estén autorizados por la SEC. Entonces tenemos diferentes normativas que hay que cumplir para poder conectar estos sistemas fotovoltaicos. Y ya, aquí hay una tabla con diferentes potencias y diferentes horas de uso. Esta es como una forma de estimar cuánta energía nosotros vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, cuando tenemos un negocio o una casa operativa, es cosa de ver las cuentas de electricidad y se acabó. Ahí tenemos todos los datos de los consumos. Pero hay casos en que, por ejemplo, se va a abrir una sucursal nueva y no tenemos idea cuánto iremos a consumir. La forma de hacerlo es ya identificar cada elemento que consume electricidad. Por ejemplo, un horno, un refrigerador, un frigo, computadores, televisiones, lavadoras, secadora, plancha, etcétera, etcétera, y su potencia. En el fondo, todos los equipos eléctricos tienen atrás, por lo general, un sticker donde aparece la potencia eléctrica. El horno consume 2000 watts. El frigorífico, su potencia es de 200 watts, que se aparece en la etiqueta también del refrigerador. Los computadores también, ya cada uno, y se puede estimar las horas de uso de cada artefacto. Por ejemplo, el horno, 1 hora de uso al día. Y vamos, para sacar la energía, vamos a multiplicar. 2000 por 1 nos da 2000. El refrigerador, ese funciona 24/7, consume 200 watts, esa es su potencia. Lo vamos a utilizar 24 horas. 200 por 24 nos da 4008. Computador, consume 250 watts. O sea, la potencia es de 250 watts. Lo vamos a utilizar 6 horas. 250 por 6, 1500. Y así vamos a ir con todo nuestro equipo eléctrico. Y con eso hacemos la suma al final. Entonces, una buena forma como de comenzar a proyectar una instalación es que busquemos el costo cero. Ya, veamos aquí. La potencia total nos dio 11.250 watts. La energía diaria total, la potencia total es esta. Vamos a sumar todas las potencias. Nos da 11.250 watts. La energía diaria, sumamos toda esta columna, nos da 16.300 watt hora. Ya, estábamos ahí. Entonces, acá menciono aquí un buen criterio como para comenzar a dimensionar recién, como la primera dimensión, porque este es un proceso iterativo en el fondo. Nosotros hacemos un caso, después se estudia bien, o sea, y va iterando. Entonces, un buen criterio para comenzar es que dimensionar la instalación fotovoltaica para una potencia de generación similar a la potencia instalada en la edificación. Vuelvo para atrás, ¿a qué se refiere? Nosotros acá tenemos todas las potencias eléctricas, que nos dio 11.250 watts. Esa es nuestra potencia total. Entonces, una buena forma de comenzar es pensando en eso, que igualemos la potencia fotovoltaica con la potencia instalada en nuestra edificación. Vengo por acá. Los módulos fotovoltaicos hay de diferentes tipos, de diferentes potencias, de diferentes tamaños. Un clásico módulo fotovoltaico, un puro panel, es que tenga 320 watts, que esa sea su potencia. Entonces, para saber cuántos módulos se necesitarían, es cosa de hacer la división. Vamos a dividir nuestra potencia total por la potencia del módulo, y en este caso nos dio 51 paneles fotovoltaicos. Y 51 paneles fotovoltaicos son muchos paneles. Entonces ahí tenemos que empezar a comenzar a pensar en cuál es nuestra área disponible.
si nosotros queremos poner los paneles en el techo, necesitaríamos espacio suficiente para 51 paneles. Entonces, el área que tenemos disponible también es crucial. Si se fijan, hay que ir evaluando varias cosas. Pero si pensamos que tenemos el área suficiente, este módulo, este es un panel de 320 watt peak, mide 2 metros cuadrados. O sea, 1 de ancho, 2 de largo, 2 metros cuadrados. Y como en este caso necesitaríamos 51 paneles fotovoltaicos, necesitaríamos en realidad 102 metros cuadrados de techo para poder hacer la instalación. Entonces, si no tenemos espacio suficiente, vamos a tener que restringirlo al espacio que tengamos disponible. Y le insisto, vamos a tener que ir iterando siempre. Y otro factor es súper importante, el presupuesto de inversión inicial. O sea, dependiendo cuánta plata tengamos para invertir, también va a ser un factor determinante. Y acá tenemos que tener claro que en zonas como por ejemplo en Valdivia, en esta latitud, Valdivia, Osorno, Temuco y los intermedios, la inversión igual es a largo plazo. O sea, entre los 10 y 12 años recién se recupera la inversión. Pero les recuerdo que, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos duran más de 30 años. Entonces también es una inversión que nos va a durar muchísimos años. Solo que es lenta la inversión. Es lenta la recuperación de la inversión, perdón. Y acá les muestro un gráfico de un estudio que hizo NAMA. Ellos hicieron un estudio este año, lo actualizaron. Nosotros igual participamos del estudio y nos muestra el precio del kilowatt fotovoltaico instalado en Chile. Ellos consultaron a muchas empresas que se dedican al rubro en Chile. Y acá están los precios en dólares. Entonces, por ejemplo, para instalaciones entre 1 y 5 kilowatts peak, que en el fondo son entre 3 y 16 paneles, el precio, el promedio, son $1.639 por cada kilowatt instalado. Entonces, 1.639 por 5, por ejemplo, si pensamos en 16 paneles, nos da $8.200. Igual, la idea es que tengan este PPT y la grabación para que tengan una referencia, porque también como es un rubro nuevo, hay ciertas malas prácticas en algunos casos que abusan con los precios, como por ejemplo, aquí podemos ver que de las 33 empresas que entrevistaron, que participaron del estudio, la más barata cobraba $975 el kilowatt peak y la más cara 3.000. Entonces la diferencia es considerable. Y la idea es que se vayan fijando en el promedio. Ahora, si quieren una instalación un poco más grande, por ejemplo, de 30 paneles, entrarían en este orden de acá. Y ahí baja también el precio. Mientras más paneles, va bajando el precio del kilowatt, para que lo tengan en consideración. Y Catherine, veo que están preguntando, ¿cierto? Hay gente que se ha tenido que retirar, pero es eso lo que aparece acá en el chat. No sé si alguien tiene otra pregunta o si no, continúa nomás, Nicolás. Ya. No, y hasta aquí nomás. Sí, después tenía otro tema más, pero por tiempo no alcanzamos. Aquí necesitamos unos 30 minutos, así que esto lo vamos a saltar y me voy a pasar a la presentación, a la parte final nomás, donde están los datos de contacto. Y también estoy muy agradecido por la invitación del Centro de Desarrollo de Negocios, muy contento con la participación de ustedes, por el interés. Y acá están nuestros datos, o sea, cualquier cosa, consulten nomás con confianza. Nosotros trabajamos en esto ya hace varios años, así que estamos también siempre atentos a redes sociales, al correo y todo, cualquier cosa, ya cuenten con nosotros. Sí, quienes quieran incorporar ahí energías sustentables, ya sea en sus casas o en sus negocios, FEIR es una empresa súper recomendada, ya llevan años dedicándose a esto y son clientes nuestros, así que muy, muy, muy recomendados. Un excelente servicio. No sé si alguien tiene alguna consulta, si no, ya estaríamos cerrando el taller. Agradecerles a todos, a ti, Nicolás,
Muchas gracias por todo tu conocimiento, había muchas cosas que no sabíamos, este igual es un terreno nuevo relativamente, desde Cercotec igual ya se han abierto algunos concursos referentes a energías renovables, el año pasado hubo un CRECE, que era de energías renovables y mucha gente no sabía cómo incorporar esto en sus negocios, y es tremendo ahorro, es tremenda inversión, así que muchas gracias por su participación. Nicolás, agradecerte, espero la presentación para poder enviarla en conjunto con la grabación a todos nuestros participantes y dejarlos invitados a nuestros próximos talleres. Mañana tenemos el taller de cómo vencer el algoritmo en redes sociales, igual súper interesante. Así que eso, que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra actividad. Gracias, Catherine. Gracias, muy bueno el taller. Muchas gracias, Alex.